Hola mis queridos sextos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nos encontramos nuevamente después de un breve receso que tuvimos en nuestra octava clase que tiene por objetivo revisar la evaluación formativa. ¿Se acuerdan de ella? Espero que sí. Así que ponga atención, tome lápiz, papel si necesita tomar algún apunte y si sigue teniendo alguna duda con su evaluación, puede escribirme al correo electrónico que aparece ahí. Recordemos, ¿se acuerdan de qué se trataba el texto leído? Ya los escucho, si no, deben decir por ahí. ¿Cuáles eran sus personajes? ¿Lograron identificar el tipo de texto? Bueno, si no lo recuerdan, vamos a leer nuevamente este texto y ver cada una de las preguntas. ¿Preparados? ¡Empezamos! Leamos el quinto sol. Según los aztecas, antes de que existiera este mundo, hubo otros 4, cada uno iluminado por su propio sol. Así existieron el sol de los gigantes, el sol del viento, el sol de la lluvia y el sol del agua, bajo cuyo gobierno una gran inundación destruyó la tierra. Después de esto, los dioses volvieron a llenar la tierra de personas, animales y plantas. Los dioses se reunieron en la oscuridad para decidir cómo crear un sol definitivo. Decidieron que uno de ellos debía sacrificarse para convertirse en el sol y pidieron voluntarios. 2 de los muchos dioses que asistieron a la reunión se ofrecieron para ello. Uno era el orgulloso y fanfarrón Tecutitecatl y el otro el humilde Nanahuatzin, que estaba enfermo. Un poquito complicado los nombres, ¿cierto? Cuando llegó el momento del sacrificio, Tecutitecatl iba espléndidamente ataviado, con ropa de oro y collares de jade y coral. Nanahuatzin vestía una toga de papel. Ahí lo tenemos en la imagen. El resto de los dioses se reunieron en torno a un gran fuego que llevaba 4 días ardiendo y pidieron a Tecutitecatl que saltara adentro. Sin embargo, el vanidoso dios hablaba mucho, pero no hacía nada. 4 veces corrió hasta las llamas y 4 veces se detuvo justo en el borde de la hoguera. Entonces, los dioses se enfadaron y llamaron a Nahuatzin. Él no lo dudó ni un segundo y se lanzó directamente al centro de las llamas. Inmediatamente fue consumido por el fuego. Avergonzado por el valor de su rival, Tecutitecatl se enfrentó finalmente al fuego y también murió. Todos los dioses alzaron la mirada al cielo, que se tornó de un rojo magnífico. En lo alto, al este del horizonte, flotaba Nanahuatzin, que ya no era una figura pobre y enferma, sino el espléndido sol, que emitía rayos de deslumbrante luz sobre la tierra. Los dioses lo llamaron Tonatiuh y fue el quinto sol. De pronto, otra luz apareció por el oeste. Era Tecutitecatl, el dios orgulloso pero cobarde. Los dioses consideraron que 2 soles darían demasiada luz a la tierra, así que uno de ellos lanzó un conejo a la cara de Tecutitecatl, que así se convirtió en la luna. Cuando hay luna llena, aún se puede ver el conejo en su cara. Había pues un sol y una luna, pero
pero no tenía movimiento. Tuvieron que morir uno a uno todos los dioses para que el sol pudiera moverse por el cielo. Así es como el quinto sol se convirtió en el único que aún vemos hoy en día. Y ahí está el final de nuestro texto. ¿Les gustó? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Piénsenlo y lo pueden escribir en su cuaderno. Iniciamos con las preguntas. La primera pregunta tuvo un gran porcentaje de logro, pero también hubo un porcentaje importante que se confundió entre una leyenda o mito. Lo que acabamos de leer, ¿qué era? Sí, era un mito mexicano porque tenías dioses y me habla sobre el origen de algo, del planeta, del sol, de la luna. Recuerden, ahí está el propósito, narrar una historia que intente explicar el origen de algo. Como lo podía saber por los dioses, recuerde eso, porque habla de la creación de la tierra, del sol, de la luna. La 2. ¿De qué trata el texto leído? Esta pregunta se enfoca en encontrar la idea principal. ¿De qué se trataba? ¿Recuerdan? Letra B, la creación del sol definitivo para la Tierra. De eso se trataba nuestro mito. Avanzamos. Pregunta 3. Según los aztecas, ¿cuántos mundos existieron antes que el nuestro? ¿No recuerdan? Sí, 4 mundos. Esa habla de un hecho y un detalle. Perfecto. ¿Por qué los dioses tuvieron que volver a llenar nuevamente el mundo con personas, animales y plantas? ¡Qué fácil! ¿Lo recuerdan? Sí, hubo una gran inundación provocando la destrucción de la tierra. Entonces, cuando volvieron a armarla, tuvieron que llenarla, ¿cierto?, nuevamente con personas, animales y plantas. Y ahí está el primer párrafo, ¿cierto? Y estaba la respuesta marcada. 4, ¿cierto? Fueron los mundos que hubieron antes y una gran inundación. Bien subrayado, destacado, para que ustedes vieran que ahí mismo en el texto estaba la respuesta. Continuamos. ¿Para qué se reunieron los dioses de la tierra en la oscuridad? ¿Se acuerdan que les mostré hasta una imagen puse ahí? Para crear un sol definitivo. Para eso era. Y ahí está el párrafo también destacado, subrayado. Dice, para decidir cómo crear un sol definitivo. Era una respuesta textual. Simplemente debía volver a buscar en mi texto. Pregunta 6. Vamos avanzando. ¿Por qué Nanahuatzin fue elegido como el sol y no Tecusistecatl? Recordemos que Tecusistecatl fue el primero en ofrecerse y después Nanahuatzin. ¿Por qué fue elegido él? Si fue el segundo. ¿Lo recuerda? Porque Nanahuatzin saltó primero al fuego. Ahí dice, él no lo dudó ni un segundo y se lanzó directamente al centro de las llamas. Tecusistecatl le dio miedo, tuvo temor, fue cobarde, ¿cierto? Y se detuvo al borde de la hoguera. En cambio, Nanahuatzin, ¡pum!, se lanzó inmediatamente a las llamas. Pregunta 7. ¿Por qué Tecusistecatl fue convertido en luna? ¿No recuerdan? Porque 2 soles iluminaban en exceso. Teníamos a Nanahuatzin, que fue el primero, se convirtió en sol, y después tomó valor Tecusistecatl y también se lanzó a la hoguera, y como habían 2 soles, los dioses consideraron que 2 soles darían demasiada luz a la tierra, ¿cierto? Y ahí se lanza un conejito y lo convierten en luna. Recordemos que el mito mezcla fantasía con realidad. Ahí está subrayado, usted debía buscarlo en el texto.
¿De qué forma el dios orgulloso y fanfarrón fue convertido en luna? Fue lanzado un conejo a su cara, lo que habíamos dicho en la pregunta anterior. Ahí mismo también estaba la respuesta, así que uno de ellos lanzó un conejo a la cara de Tecusitecal, que así se convirtió en la luna. Eran unas respuestas textuales, chicos. Había que buscar, lo que siempre les digo cuando estamos en las clases presenciales. Busque la respuesta, subrayela y va a estar seguro. Obviamente ahora a lo mejor los que la hicieron a través del celular o computador no podían subrayarla, pero es importante buscar. Pregunta 9. ¿Cuál es el nombre del quinto sol? Algunos me dijeron, no aparece. Sí, sí aparecía, era Tonatiuh, ahí está subrayado. Los dioses lo llamaron Tonatiuh y fue el quinto sol. Para el que no lo había encontrado, ahí está. Buscar, buscar y buscar. Esa es la clave. Y esta pregunta va enfocada a los contenidos que hemos visto, ¿cierto? Características psicológicas, aquello que no puedo ver, pero las acciones me van diciendo cómo es una persona o en este caso un personaje. Aquí era vanidoso, esta estaba textual también, era muy vanidoso. Tecusitecal se preocupaba de andar bien vestido, ¿cierto? También otra característica psicológica que podemos haber dicho de él es que era cobarde, ¿cierto? Pregunta 11. ¿Qué característica psicológica se destaca en Nanahuatzin? Vamos a ver. Todas las anteriores. Era una persona sencilla, ¿cierto? Fue valiente y decidido, no dudó. Entonces, como las tres son características de Nanahuatzin, la alternativa D las engloba a todas. La pregunta 12. ¿Por qué lanzaron un conejo a la cara de Tecusitecal? Ya lo habíamos visto, causa y efecto. ¿Para qué era? Para que se convirtiera en la luna. Por eso un dios decide lanzarle este conejito y ¡pam! Se convierte en la luna. Pregunta 13, también con contenido que vimos en cápsulas anteriores, al igual que la pregunta 14. ¿Por qué se caracterizan las leyendas en base a estas alternativas que les doy? Porque son propias de un pueblo o localidad. Recuerden eso. El Trauco, la Pincoya, la podemos conocer nosotros en nuestro país, pero si vamos a otro lugar, por ejemplo de Europa, no necesariamente lo van a conocer. ¿Y cuáles son las características de los mitos? Todas las anteriores. Son de carácter universal. Tiene personajes como dioses, héroes, animales mitológicos, ¿cierto? Y muchos de sus relatos se basan en el origen del mundo. En este caso, cómo se creó la Tierra, el Sol, la Luna. Y la última pregunta que también debían haber repasado su cuaderno, los videos anteriores. ¿Qué tipo de narrador está presente en el texto? Es el narrador omnisciente, ¿cierto? No está presente en el texto, no es un personaje, sino que es como un dios que nos está relatando todo lo que hacen los otros personajes, lo que están sintiendo, lo que están pensando. Ojo aquí, porque hubo un porcentaje un poquito menor que me marcó el autor. Recuerde que el narrador es totalmente distinto al narrador. No lo pueden mezclar. El autor no es parte de la historia. El autor es este personaje real, ¿cierto? Que escribe su cuento, su mito, su leyenda, su novela, pero no necesariamente es el narrador. Recuerden el ejemplo de Papelucho, ese libro chileno escrito por Marcela Paz. Marcela Paz, una mujer mayor, escribe la historia donde el protagonista cuenta su propia historia y es un niño, o sea, es totalmente distinto. Por favor, no confundan narrador con autor. Y ahí nuestra imagen, ya que la hemos visto antes, el conocimiento es poder.
Bueno, mis queridos sextos, hemos llegado al final de la revisión de nuestra evaluación. Felicitarlos porque la gran mayoría me han respondido a la evaluación, les fue excelente, espero que sigan así participando y cualquier duda que tengan aún me pueden escribir al correo que aparece ahí. Un besito grande, sigámonos cuidando todos. ¡Chao!